Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de los que organizamos desde Aragón Ecológico, desde el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, durante todos estos meses. Hoy nos acompaña Sara Zarazaga, que es la directora de certificación de Aragón Ecológico, y con ella vamos a conocer algo más acerca de las últimas novedades de la normativa de la producción ecológica, todas esas novedades que hayan podido aparecer en los últimos meses y cómo estaría ahora mismo los reglamentos y todo lo relativo a la certificación. El seminario tiene una duración de 2 horas y empezamos ahora, terminaremos a las 12. Lo que vamos a hacer es hacer una parada sobre las 11 menos 5 de la mañana para retomar después a las 11 y continuar hasta las 12. Si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, si habéis participado en otras ocasiones, ya sabéis que podéis hacerlo a través del apartado de preguntas. Vosotros nos dejáis ahí las preguntas y nosotros las transmitiremos a Sara. Si es en el momento, pues interrumpiríamos. Si no, esperaríamos al final de cada bloque para hacer esas preguntas. También tenéis la posibilidad de hacer la pregunta a través del micrófono. Podéis hacer la pregunta de esa manera, pero bueno, de esas dos formas nosotros iremos transmitiendo todas las dudas que puedan ir surgiendo al respecto. Así que, para no perder más tiempo, Sara, cuando quieras, si te parece, comenzamos. Gracias De una vez más acuerdo, por nosotros. Estamos pendientes, yo te voy avisando de cualquier pregunta que vaya surgiendo y también te avisaré en el momento de hacer la pausa. Así que cuando quieras, todo tuyo. Gracias. de acuerdo. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Como me ha presentado Carlos, soy Sara Zarazaga, responsable de certificación del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Y bueno, en el webinario de hoy trata sobre la normativa de producción ecológica. El objetivo es hablar de qué requisitos nos marca esta normativa para poder certificar y marcar nuestro producto, nuestro alimento como un producto ecológico y poderlo comercializar con este sello, este label de garantía e identificación. La ponencia está centrada principalmente en lo que es la producción vegetal, aunque a lo largo de la norma también hablamos, o a lo largo de la ponencia, hablamos de todos los requisitos transversales, pero los más específicos los voy a centrar en la producción vegetal, porque tenemos otro webinario, si no recuerdo mal, el miércoles que viene, que lo imparte un compañero, un auditor de aquí de la casa, David Olmo, el cual se centra más en los requisitos para productos transformados, para alimentos. ¿Vale? Es por ello que creo que es, para no repetir la información, hacerlo así. No obstante, si tenéis alguna cuestión más centrada o más específica de alimentos o de productos transformados, igualmente la podéis lanzar e intentaré responderla, y si no, me tomaré nota para buscar la información y hacerosla llegar. ¿Vale? Voy a compartir lo que es la presentación. Creo que ya se ve. Vale, pues empezamos, como os decía, sobre la normativa en producción ecológica. Vale, en primer lugar, el reglamento que rige es un reglamento, lo que es los requisitos de producción ecológica están regulados en un reglamento de la Unión Europea que entró en aplicación el 1 de enero del 2022 y es el reglamento 2018-848. Este reglamento
Es un reglamento bastante complejo en el que a su vez ha tenido varias modificaciones y tiene varios, en concreto, bueno, esta información 11, 12 modificaciones y varios reglamentos que lo complementan. Estos reglamentos que lo complementan son normas de desarrollo que están directamente relacionados con los requisitos que hay que cumplir en producción ecológica. En la página web del Ministerio, esta dirección que pongo aquí a pie de página, se puede consultar una compilación, la compilación más actualizada que existe de este reglamento de producción ecológica, es decir, de todas las modificaciones que ha habido, y además también tenemos ahí disponible todos los reglamentos complementarios, ¿vale? Entonces, esta dirección es bastante útil a la hora de poder estar al día de todo lo que rige y regula la producción ecológica. Vale, este reglamento comunitario, como os decía, es un reglamento que tiene un carácter obligatorio para todos los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, es una norma que es de aplicación directa una vez que está publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y no tenemos que esperar a que los diferentes Estados miembros la transpongan a su ordenamiento jurídico. Es decir, una vez publicado en el propio reglamento nos indica cuándo entra en aplicación, ¿vale? Es una aplicación automática. Anteriormente, si bien como vemos en el propio nombre del reglamento es del año 2018 y no entró en aplicación hasta el 1 de enero del 22, anteriormente la producción ecológica estaba regulada o ya tenía una regulación en base a otro reglamento comunitario. La Comisión consideró oportuno publicar un nuevo reglamento, con una serie de modificaciones, siendo los objetivos principales de este cambio de reglamento eran garantizar, han sido garantizar una competencia leal para los agricultores. Otro de los objetivos era evitar el fraude y mantener la confianza de los consumidores en los productos ecológicos, en los productos certificados ecológicos. ¿Cómo se consigue esto? Pues la forma de conseguirlo es este reglamento. Simplifica las normas de producción, pero no es que sea menos restrictivo, sino que lo que busca es ir suprimiendo de forma progresiva una serie de excepciones y exclusiones que en los reglamentos anteriores eran más amplias. Ahora todas estas excepciones o estos casos excepcionales o estas exclusiones las restringe, las limita mucho más de cara a que todo esté más normalizado, todo esté más descrito y que no exista estas excepciones, valga la redundancia. Por otro lado, el sistema de control se refuerza estableciendo en todos los puntos del proceso medidas preventivas más estrictas y controles más rigurosos. Disculpa, no pasan las diapositivas. Se ve solamente el PowerPoint, pero no están pasando las diapositivas. Vemos solo la cabecera. Uy, perdón, pues. ¿Nada? ¿Sigue sin pasar? Ahora sí que se ve, ahora sí que están pasando. ¿Sí? Vale, de acuerdo. Pues no sé qué ha podido pasar, si vuelve a ocurrir. No estaría en modo presentación, ya está. Vale, de acuerdo, vale. Gracias. Vale, como os decía, se refuerza el sistema de control estableciendo medidas preventivas. Hay que establecer medidas preventivas más estrictas a lo largo de toda la cadena del suministro. ¿Vale? Y también este nuevo reglamento incide en que aquellos países no pertenecientes a la UE, de los cuales importemos productos ecológicos,
hasta ahora existían diferentes tipos de importaciones, bien por equivalencia, bien por cumplimiento. Entonces, con este reglamento se establece que aquellos productos ecológicos importados de terceros países tendrán que cumplir las mismas normas, es decir, los mismos requisitos que los productos ecológicos elaborados o fabricados en la Unión Europea. Este nuevo reglamento, he pasado diapositiva, entiendo que se ve, Carlos. Sí, que se ve, sí. Venga, genial. Vale. Este nuevo reglamento también amplía el ámbito de aplicación de lo que es las normas de producción ecológica a una serie de productos como son la sal, la cera de abejas, y introducen normas de producción para ciertas especies animales que no estaban contempladas, como pueden ser los ciervos o los conejos. Un gran cambio es que introduce la certificación en grupo para pequeños agricultores, si bien después en el desarrollo de esta... ¿Sí? Sara, perdona, otra vez nos estás pasando las diapositivas. Estamos en la 4, en la del reglamento 2018-848. Sí, a ver, pero yo no sé por qué pasa esto, Carlos. Estoy en la 5 ahora. No lo estamos viendo. Espera, vuelvo a... Voy a dejar de compartir. Ahora, poner el documento en modo presentación. Sí, en modo presentación lo pongo. Presentación. Y así pasarás las diapositivas. Pues es que lo tengo en modo presentación. ¿Ahora las estás viendo pasar? Ahora estamos viendo la de el reglamento aplicable desde el 1 de enero, reglamento en verde, no. Es la primera de todas, creo que la que estamos viendo. Sí, pero es que yo no sé por qué ves la primera y el resto no. Voy a dejar de... Ahora están pasando. No sé, Carlos. Si pinchan en cada una de las diapositivas y ahí se verán en pequeño. No sé qué me dices, Carlos. Pincha en la diapositiva y ahí se verá. Pincha en cada diapositiva en el lado del pequeñito y ahí se verá. Pincha a ver. ¿Ves? Ahí pinchas y entonces se ve. Van pasando. ¿Así sí? ¿Que las ves? Sí. Vale. Venga, pues lo hacemos así. Vale. Venga, se introduce, como os decía, la certificación. Vale. Continuamos, eso es. Se introduce la certificación en grupo, si bien este tipo de certificación, tal como desarrolla después los requisitos que hacen falta cumplir para poder optar a esta certificación para los productores de España, según la tipología de productores de España, que yo conozca, no hay ningún grupo de operadores certificados que hayan cumplido estos requisitos, sino que seguimos con la certificación individual. ¿Vale? Y después tiene un enfoque más uniforme o adopta un enfoque más uniforme para reducir el riesgo de contaminación accidental por uso de productos o sustancias no autorizados en producción ecológica. En resumen, podríamos decir que este nuevo reglamento tiene el mismo espíritu que venía o que ya tenía la reglamentación vigente anteriormente, pero con una nueva estructura y algunos cambios, sobre todo en estos 3 puntos que hemos hablado. Vale, un poco por centrarnos, la producción ecológica la podríamos definir como un método agrario de producción donde no está permitido el uso de productos químicos de síntesis, ni de organismos genéticamente modificados, ni de sus derivados. Es una agricultura respetuosa con el medio ambiente y una agricultura cuyo objetivo es proporcionarnos a los consumidores unos alimentos de una calidad diferenciada, entendida como una calidad organoléptica, nutritiva y sensorial.
Asimismo, en la producción ecológica también se incluye, hay requisitos específicos para la producción ganadera, para ganadería ecológica, siendo esta un tipo de ganadería que se basa o prima el bienestar animal y el respeto de las necesidades básicas de comportamiento de cada una de las especies animales. La cría animal en el marco de la ganadería ecológica es un tipo de producción que está necesariamente vinculado al suelo y ligada a una producción agrícola ecológica. Y en la ganadería ecológica está prohibido el uso sistemático de medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis química o antibióticos, así como las hormonas, cocidiostáticos, sustancias para el control de la reproducción, etc. Por centrarnos un poquito, poner números, la producción ecológica en Europa, en España y en Aragón, por tener una visión. Aquí os he querido mostrar las estadísticas, la evolución en cuanto a operadores ecológicos en España, cuál es la tendencia a lo largo de los años. En el año 2023 había 64.430 operadores en España y en cuanto a superficie, también la evolución al alza, como podéis observar, cada año va aumentando la superficie dedicada a producción ecológica en España, siendo en el año 2023 casi 3 millones de hectáreas, lo que viene a suponer un 12,5% de la superficie agraria útil. En cuanto a actividades de elaboración y transformación, en el año 2023 había, como os decía, 64.430 operadores y 6.149 dedicados a actividades de elaboración y transformación. Datos de Aragón y España. En cuanto a la superficie, en Aragón tenemos un 3,22% de la superficie de producción ecológica respecto a España y 1.675 operadores. Estamos aquí en una posición intermedia, más o menos. En esta gráfica lo que queremos mostrar es a nivel mundial lo que supone la producción ecológica a nivel mundial, con el número de productores orgánicos en el mundo y el crecimiento que supuso el aumento de 2023 respecto a 2022, siendo España el primer país en el número de hectáreas. En el número de productores está Italia en primer país y en actividades comerciales, el crecimiento en actividades comerciales, el primer país, Estonia. Vale, los objetivos del Reglamento de Producción Ecológica. Estos son unos objetivos generales, lo que busca a grandes rasgos y después, como veremos en el articulado, lo que pretende es definir cómo conseguir estos objetivos, es contribuir a la protección del medio ambiente y del clima, mantener la fertilidad de los suelos a largo plazo, contribuir a fomentar o mantener un alto grado de biodiversidad, a un medio ambiente no tóxico, como os decía, contribuir a establecer unas rigurosas normas de bienestar animal y responder a las necesidades de comportamiento propias de cada especie de animales. Y uno de los objetivos también nuevos que introduce y que menciona este nuevo reglamento es fomentar los circuitos cortos de distribución y las producciones locales en los territorios de la Unión. Fomenta también fomentar el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción, contribuir al desarrollo de material genético vegetal
adaptado a las necesidades específicas de la producción ecológica y contribuir a poder establecer un uso de un material genético vegetal diverso. También promueve el desarrollo de actividades de mejora vegetal de plantas ecológicas a fin de contribuir a que las perspectivas económicas ventajosas del sector económico. Principios en los que se basa. Los principios generales son un respeto de los sistemas y los ciclos naturales, buscando un equilibrio entre ellos, la conservación de elementos del paisaje, una utilización responsable de la energía y los recursos naturales. El principio, el objetivo final es obtener una amplia variedad de alimentos de una buena calidad y garantizando la integridad de la producción ecológica en cada etapa de toda la cadena de trazabilidad, puedo decirlo así, en cada etapa de producción, preparación, distribución de los alimentos. El diseño y la gestión de estos procesos biológicos se tienen que estar basados en sistemas ecológicos que utilicen recursos propios del sistema, utilizando organismos vivos y métodos de producción mecánicos, desarrollando cultivos que estén vinculados al suelo. Después veremos cómo todo esto está puesto en lo que son el articulado de la normativa, excluyendo el uso de organismos genéticamente modificados y, como os decía, en todas las etapas de este sistema de producción está basada en la evaluación del riesgo de cada uno de los puntos del proceso y en la aplicación de medidas de precaución o medidas preventivas para evitar la contaminación o la mezcla con sustancias y productos no autorizados de los productos ecológicos. Como principio, también restringe el uso de medios externos, limitándolos a medios procedentes, en el caso de usarlos, medios procedentes o que procedan de la producción ecológica, uso de sustancias naturales o derivadas de estas y fertilizantes minerales de baja solubilidad. Excluye en la totalidad de la cadena de alimentos la clonación de animales o la cría de animales poliploides y el empleo de la radiación ionizante y mantiene un nivel elevado de bienestar animal. Esos que veíamos hasta ahora eran principios generales y ya centrándonos un poquito más en lo que es la producción vegetal o la producción agraria, vegetal y ganadera, los principios específicos son mantenimiento y mejora de la vida y la fertilidad natural del suelo, reducción al mínimo del uso de los recursos no renovables y de medios externos, el reciclaje de los residuos y los subproductos de origen vegetal y animal, busca mantener un buen estado fitosanitario de los cultivos mediante las medidas preventivas. ¿Cómo? Pues eligiendo variedades, especies adaptadas a nuestro medio, haciendo rotaciones apropiadas de cultivos y utilizando métodos mecánicos y físicos principalmente. Uso de semillas y animales con un alto grado de diversidad genética que nos proporcionen una resistencia a las enfermedades y estén adaptados a nuestro medio, y elección de variedades, como os decía, adaptadas al medio. De materiales, en cuanto a los materiales de reproducción vegetal, habrá que usar materiales ecológicos, obtención de variedades ecológicas a través de la capacidad reproductora natural, prestando atención a las limitaciones naturales. Material de reproducción en la medida de lo posible extraído de la propia explotación, razas adaptadas, producción ganadera vinculada al suelo. En cuanto a la ganadería,
los animales se tienen que alimentar con pienso ecológico, tienen que ser criados en las explotaciones ganaderas o bajo normas de producción ecológica durante toda su vida y, como os decía, prevención o elección de especies animales adaptadas. En cuanto al ámbito de aplicación del reglamento, este reglamento tenemos que tener en cuenta que aplica a toda la cadena de trazabilidad del producto, aplica a todos los agentes involucrados en cada una de las fases o etapas de preparación del producto, ¿vale? Desde la propia producción, es decir, el agricultor, la producción vegetal, pero también hay que seguir hacia adelante y todos los agentes que estén involucrados en la cadena de trazabilidad, bien sea como preparación, almacenamiento, cualquier manipulación que se haga sobre el producto, todos los operadores tienen que estar sometidos a control y a certificación. Cualquier operador que participe en cualquier actividad que se haga en cualquier etapa de producción o de la cadena de trazabilidad del producto. Todos se tienen que someter a control y certificación. Todos los puntos de la cadena por los que pase el producto tienen que ser operadores certificados. ¿De qué productos? En primer lugar, de aquellos que estemos produciendo con vistas a su comercialización. Es decir, aquellos productos que nosotros queremos poner en el mercado con un sello, con un sello identificativo, un sello que lo identifique como un producto ecológico para poderlo diferenciar del resto de productos que no lo son. Ya lo veremos a lo largo de la presentación, pero solamente podremos decir que nuestro producto es ecológico cuando sea un producto certificado, ¿vale? Si un producto no está certificado por alguna de las entidades, organismos, autoridades de control establecido para ello, no se podrá decir que el producto es ecológico. ¿Para qué tipo de productos? Pues son el ámbito de aplicación del reglamento, es para todos aquellos productos agrícolas vivos o no transformados, incluidos las semillas y el material de reproducción vegetal, los productos agrícolas transformados destinados a la alimentación humana y los piensos. Además, en los productos agrícolas transformados destinados a la alimentación humana, el reglamento separa dos categorías, uno lo que son alimentos propiamente dichos y el otro el vino, como veremos más adelante. Y con el nuevo reglamento incluyó unos nuevos productos, como os mencionaba anteriormente, que también entran dentro del ámbito de aplicación, como son la sal marina o otras sales para alimentación o pienso, los tapones de corcho natural, las pieles, el algodón y la lana sin cardar, el material heterogéneo, los conejos y los ciervos, las gomas y resinas naturales, los capullos de seda y las preparaciones vegetales tradicionales a base de plantas. También define y clarifica que entran dentro del ámbito de aplicación, que hasta la publicación de este reglamento había cierta duda, las levaduras destinadas al consumo humano o animal, es decir, la levadura también es certificable, los aceites esenciales, los productos de alimentación infantil, entendidos como propios alimentos, tienen una serie de requisitos específicos, pero queda claro con este nuevo reglamento que entran dentro del ámbito de aplicación, la cera de abejas, ciertos productos de origen vegetal que había dudas y los aromas. También establece requisitos específicos para certificar aromas ecológicos. ¿Qué es lo que no entra dentro del ámbito de aplicación y no se puede certificar o decir que es ecológico bajo este reglamento y en consecuencia
usar el logotipo o la identificación de los productos ecológicos? Pues no entra dentro del ámbito de aplicación la restauración colectiva, es decir, restaurantes, catering, etcétera, cocinas comunes, etcétera. Los insumos, fertilizantes o fitosanitarios, sí que son certificables, como veíamos anteriormente, las semillas. También queda fuera del ámbito de aplicación la cosmética y todo lo que es lo relacionado con lo textil. Uno de los considerandos de la propia normativa, el considerando 16, deja claro que este reglamento se tiene que aplicar sin perjuicio de la normativa conexa vigente. Es decir, que el reglamento de producción ecológica es además, por decirlo así, de la normativa horizontal. Es decir, primero en producción vegetal tendremos que cumplir, en producción vegetal, por ejemplo, los requisitos que un agricultor tiene que cumplir respecto a toda la normativa horizontal, por ejemplo, en el uso de productos fitosanitarios, primero hay que cumplir la normativa horizontal y además, si hacemos producción ecológica, tendremos que cumplir con los requisitos o las restricciones que nos marca la norma de producción ecológica, ¿vale? Pero este es un reglamento además de los requisitos que nos marca la normativa horizontal. En cuanto a actividades y categorías que están contempladas en el reglamento, pues bueno, las categorías, existen estas 7 categorías. La categoría A está dedicada a vegetales y productos vegetales no transformados, como os decía, incluidas las semillas y el material de reproducción vegetal. La categoría B, animales y productos de origen animal no transformados. En la categoría C, algas y productos de la acuicultura no transformados. La categoría D es para productos agrarios transformados destinados a ser utilizados a la alimentación humana. La categoría E para piensos. La F, vinos. Y la G para otros productos de los enumerados en el anexo 1, que son los que os citaba anteriormente, la sal, conejos, etc. ¿Qué actividades? ¿Qué actividades? Como veíamos anteriormente, todos los puntos de la cadena se tienen que estar sometidos a control, es decir, las actividades que contempla el reglamento están desde la producción primaria, producción vegetal, producción ganadera, la preparación, entendida preparación como almacenamiento, transformación, limpieza, troceado, o sea, cualquier manipulación o no que se haga sobre el producto, como puede ser un almacenamiento, está contemplado, bueno, también lo especifica el almacenamiento aparte. La distribución y la comercialización, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, que un operador que se dedica únicamente a la distribución o comercialización de un producto ecológico, bien sea con un almacenamiento físico o no, también se debe someter a control y la certificación. Otra de las actividades es la importación de productos ecológicos de países terceros y la exportación. Aquí, de forma muy rápida, simplemente os quería hablar de la estructura del reglamento. Es muy importante los considerandos, tiene 129 considerandos en los cuales se justifica o argumenta el porqué de los requisitos que después desarrolla o de las obligaciones o prohibiciones que después desarrolla. 9 capítulos, 61 artículos y 6 anexos. Dentro de los anexos, destacar, si bien todos son importantes, por supuesto, pero el anexo 2 es el que nos habla de las reglas detalladas de producción,
El anexo 3, como operadores, también lo tendremos que tener en cuenta porque nos nombra las reglas sobre la recogida, envasado, transporte y almacenamiento de los productos. El anexo 4 habla sobre los requisitos del término, de los términos protegidos que se pueden usar en la producción ecológica. El 5, el logotipo que identifica a los productos ecológicos. Y el 6, el modelo de certificado. Dentro de los 9 capítulos, no me voy a centrar en ellos, pero cada uno de ellos nos habla de estos son los 9 capítulos. Nos centraremos sobre todo en el de las normas de producción, en el de etiquetado, en el de certificación y en el de certificación. En estos nos vamos a centrar principalmente. ¿Vale? Dentro de cada capítulo hay una serie de artículos. Dentro del capítulo 2, que es el de principios de producción ecológica, pues son importantes, por supuesto, todos los artículos, pero el 6 nos habla de aquellos principios destinados a actividades agrarias, el 7 en la transformación de alimentos y el 8 de piensos. Y el capítulo 3 de las normas de producción. ¿Vale? Desde el artículo 9, que habla de las normas generales de producción, hasta el artículo 23, te diría, el artículo 26, ¿vale? Son normas de producción, y el artículo 27 o 28, 29, que tiene que hacer el operador en el caso de sospechas de incumplimientos de que un producto no cumple. El capítulo 4 de etiquetado y todos los requisitos que hay que cumplir en el etiquetado, en el uso de indicaciones y en el logotipo. Y el artículo 5 de certificación. Vale. Este habla de controles oficiales, pues bueno, un poco viene a decir, pues cada una de las partes o cada uno de los agentes del proceso, lo que hacemos, por qué lo hacemos. Venga, aquí no voy a entrar, aquí tampoco. Dentro de los anexos, como os decía, el anexo 2 es el de las normas detalladas de producción, uno de los más importantes, y el anexo 3, los requisitos en cuanto a recogido y transporte. Dentro del anexo 2 encontramos diferentes secciones, ¿vale? La parte 1 nos habla de las normas de producción vegetal. La parte 2 de las normas de producción animal. La 3 de las normas de producción de algas y animales de la acuicultura. La 4 de la producción de alimentos transformados. La 5, la producción de piensos transformados. La 6 del sector vitivinícola y la 7 de los requisitos de las normas de producción de levadura, bien sea destinada al consumo humano o al consumo animal. El anexo 4, 5 y 6, uno de términos, el otro del logotipo de producción ecológica y de los requisitos que hay que cumplir, y el anexo 6 del modelo de certificado. Todos los certificados de todos los operadores de la Unión Europea, certificados bajo este reglamento, luego tienen que cumplir el mismo formato y tienen que estar emitidos en una aplicación de la Comisión. En cuanto a los requisitos de producción vegetal, ¿qué es lo que nos dice el reglamento? Pues en el considerando 28 nos dice que es obligatorio que la producción vegetal ecológica se basa en el cultivo de los productos en suelo, en contacto con el subsuelo y la roca madre. Prohíbe la producción hidropónica. No obstante, contempla la producción de ciertos tipos de productos en los cuales, por el propio cultivo en sí, no se puede desarrollar cumpliendo este considerando 28. Es decir, permite la producción de semillas germinadas o cogollos de endivias que no están en contacto con el suelo, y la producción de plantas ornamentales y aromáticas en macetas
siempre y cuando éstas se vendan directamente al consumidor final. Y por otro lado, también permite la producción o el cultivo de plántulas, las cuales se vayan a posteriormente replantar, ¿vale? Le permite este uso en bandejas o en contenedores. El artículo 9 nos habla de las normas generales de producción y dice, en primer lugar, que toda la explotación, toda la unidad de producción se tiene que gestionar de acuerdo con los requisitos de producción ecológica. No obstante, en el punto 7 del artículo 9 nos dice que en una unidad de producción se podrá dividir en unidades en las que hagan producción ecológica y en las que no se haga producción ecológica, es decir, en convencionales, siempre y cuando exista una separación clara y efectiva de entre estas unidades y en lo que respecta a la producción animal, haya diferentes especies y en lo que respecta a la producción vegetal, haya distintas variedades que puedan diferenciarse fácilmente. Y esta diferenciación fácil tiene que ser a lo largo de todo el proceso productivo. Es decir, no sirve una separación física en almacén, sino que también tendrá que ser una diferenciación visual, que ambas variedades sean diferentes visualmente. No obstante, y pensando en que en una explotación dedicada a cultivos permanentes requiera de un periodo de adaptabilidad, la propia norma permite que en estos casos de cultivos permanentes que requieran un periodo de cultivo de al menos 3 años, no se dedique todo a la vez a la producción ecológica, sino que establece que se podrán producir las mismas variedades o variedades que no sean que no se puedan diferenciar fácilmente, siempre que por parte del operador exista un plan de conversión de toda esa variedad o variedad similar, un plan de conversión a la producción ecológica en un plazo de 5 años. En estos casos sí que se permite y siempre y cuando exista este plan de conversión y además el operador tendrá que llevar a cabo una serie de medidas. Una serie de medidas como es notificar a la autoridad de control el inicio de la cosecha de cada uno de los productos de las distintas unidades con una antelación de al menos 48 horas. Una vez que haya terminado la cosecha, informar de las cantidades exactas cosechadas y informar de que se han tomado las medidas oportunas de separación e identificación. ¿Vale? De todo esto se tienen, el artículo 9 en el punto 10 nos marca que en toda unidad de producción tiene que existir una serie de registros y de documentos que nos demuestren que el operador ha llevado a cabo todos estos requisitos. Para ello es necesario que los productos utilizados en las producciones, en las unidades de producción ecológica estén separados físicamente de los utilizados en las unidades de producción no ecológica. Los obtenidos, es decir, las cosechas, también tienen que estar separadas y se tiene que poder demostrar mediante registros y documentos adecuados. ¿Vale? Os decía, aparte de estar regulado en el propio reglamento 848, existen reglamentos complementarios, como en este caso vemos el reglamento de ejecución 2021, el año 2021, el reglamento 2119, donde nos dice
que los operadores deberán llevar registros donde se pueda demostrar el control de la trazabilidad de todos los productos que ha producido, que puedan demostrar y se pueda realizar un control del balance de masas de los productos producidos y de todos los registros en cuanto a prácticas que ha llevado a cabo para prevenir las plagas y enfermedades y las medidas establecidas para evitar la contaminación con productos y sustancias no autorizados en producción ecológica. Vale. Otro de los requisitos importantes de la norma es los periodos de conversión. En producción vegetal, ¿cuáles son los periodos de conversión? Bueno, el inicio del periodo de conversión, por lo general, es cuando el operador notifica su inicio de actividad, en este caso al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Se suele considerar esa fecha como la fecha de inicio del periodo de conversión, es decir, en el momento que el operador presenta su solicitud de certificación y todos los documentos complementarios a esa, necesarios y requeridos en esa solicitud de certificación, porque desde ese momento, que es esa solicitud de certificación, es el contrato que se establece con nosotros como autoridad de control, el operador adquiere el compromiso y la obligación de cumplir con los requisitos de producción ecológica. ¿Vale? Es decir, por lo general, el inicio del periodo de conversión empezará en el momento que se presenta la solicitud de certificación completa, junto con todos los documentos anexos. Sí que es cierto que el propio reglamento establece que de forma excepcional y con el consentimiento de la autoridad competente se puede reconocer con carácter retroactivo parte del periodo de conversión, cumpliendo una serie de condiciones y requisitos que veremos más adelante. El periodo de conversión está establecido en el artículo 10 del reglamento 848 y nos dice que para cultivos anuales, para que un producto se pueda considerar ecológico, tendrán que pasar 2 años antes de la siembra. En el caso de praderas o forrajes perennes, permanentes, mejor dicho, 2 años antes de su uso como pienso. En el caso de cultivos permanentes distintos de los forrajes, como podrían ser los leñosos, el periodo de conversión que tiene que pasar el producto para que se pueda llamar ecológico es de 3 años antes de la primera cosecha. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en función de este periodo de conversión, es decir, hasta que no pasemos este periodo de conversión, no podremos comercializar nuestro producto con la indicación correspondiente. Desde que solicitamos la certificación hasta que el producto adquiere la calificación de ecológico o ya lo podemos comercializar como ecológico, hay un periodo intermedio que en el caso que hayan pasado 12 meses antes de la cosecha del producto, podremos comercializar el producto como conversión, producto en conversión o en reconversión, ¿vale? En la producción vegetal. En el caso de la producción animal, los periodos de conversión están establecidos según las distintas especies animales. Como os decía anteriormente, en el artículo 10 también establece que se podrá reconocer con carácter retroactivo parte del periodo de conversión. Esto es un reconocimiento que tiene que hacer la autoridad competente y los requisitos que hay que cumplir y cómo instrumentarlo y cómo llevarlo a cabo están definidos en un reglamento de ejecución, que es decir, es otro de estos reglamentos complementarios que hablábamos antes, es del año 2020, el reglamento 464. Ahí nos dice qué documentación es la que se tiene que facilitar a la autoridad competente para este reconocimiento retroactivo del periodo de conversión y en nuestro caso es una instrucción, un trámite que tiene el Gobierno de Aragón
colgado en su página web. En cuanto al uso de productos y sustancias autorizadas en producción ecológica, en primer lugar, están definidos en el artículo 24 del Reglamento 848. Nos dice que solamente se podrán utilizar en la producción ecológica aquellos productos y sustancias que se encuentren recogidos en una serie de listas. Son unas listas positivas, unas listas restringidas. Lo que quiero decir con esto es que si un producto que nosotros queremos usar no se encuentra en esta lista, es que no está autorizado para su uso en producción ecológica. ¿Vale? Las diferentes listas van en función de los fines de estos productos y sustancias. En primer lugar, tenemos las sustancias que se pueden utilizar en productos fitosanitarios, las cuales se encuentran definidas en el anexo 1 de otro reglamento complementario, que es el 1165 del año 2021. En segundo lugar, tenemos la lista de los productos que se pueden utilizar como fertilizantes o de las sustancias o materias que se pueden utilizar como fertilizantes, acondicionadores del suelo y nutrientes, que esta lista se encuentra detallada en el anexo 2 del 1165. En tercer lugar, tenemos la lista de las materias primas utilizadas para piensos, aquellas materias primas de origen vegetal no ecológico, de origen animal, algas o levadura, o materias primas para piensos de origen microbiano o mineral. Estas se encuentran recogidas en el anexo 3, parte A, del 1165. En cuarto lugar, hay otra lista de aditivos utilizados para la alimentación animal y coayudantes tecnológicos. Estos están en el anexo 3, parte B, del 1165. ¿Vale? Y hay otra lista que no veo aquí y falta por incluir, que es los productos utilizados. Hay una lista, si no recuerdo mal, es el anexo 4 y 5, de este 1165, donde nos dice los aditivos autorizados en la transformación en la elaboración de productos transformados, de alimentos, y otra en los productos vitivinícolas. ¿Vale? Son todo listas incluidas en el 1165. Son los diferentes anexos del 1165. Vale. En cuanto a la gestión y la fertilización del suelo, vale, esto está incluido, como veíamos anteriormente, en el reglamento base, el 848, en el anexo 2, que habla de las normas de producción, y en la parte 1, donde habla de las normas de producción vegetal. ¿Vale? La gestión y la fertilización del suelo empieza en el punto 191, donde nos dice que en producción vegetal ecológica lo primero, o la primera práctica que tenemos o el primer objetivo, la primera práctica a realizar, es que se recurrirá a las prácticas de labranza y de cultivo que mantengan o incrementen la materia orgánica del suelo, refuercen la estabilidad y la biodiversidad edáfica y prevengan la compactación y erosión del suelo. Leyendo esto así, pues bueno, esto no nos dice ningún requisito específico o ninguna obligación muy determinada que tengamos que hacer. Pero conforme vamos avanzando, nos dice que la fertilidad y la actividad biológica del suelo se tienen que mantener o incrementar. Y aquí sí que nos dice ya requisitos que tenemos que cumplir. En primer lugar, nos dice que, excepto en el caso de praderas o forrajes perennes, tendremos que hacer una rotación plurianual de cultivos que comprenda obligatoriamente el cultivo de leguminosas, bien sea como un cultivo principal o de cobertura en cultivos en rotación o como un abono verde.
otros cultivos de abonos verdes. ¿Vale? Primer requisito, obligatoriamente los cultivos de leguminosas. En el caso de invernaderos o cultivos permanentes, distintos de los forrajes, también nos dice que tenemos que cultivar a corto plazo, el cultivo a corto plazo de leguminosas y abonos verdes. Perdona, Sara, ¿Sí? simplemente indicarte, son ahora las 11 menos 5, para que calcules tu tiempo, ¿vale? Vale, gracias, Carlos. Avanzo un poquito más, un poco más rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo. Vale, en todos los casos en todos los cultivos se refiere. También esta consecución del objetivo de fertilidad se puede conseguir mediante la aplicación de estiércol animal o materia orgánica, ambos de preferencia, ambos compostados y preferentemente de producción ecológica. Cuando estas necesidades nutricionales de las plantas no puedan satisfacerse bien con prácticas culturales o haciendo, no lleguemos a cubrir estas necesidades con estas otras prácticas de cultivos de leguminosas o avenos verdes, nos dice que se podrán utilizar siempre que sea necesario los fertilizantes y acondicionadores del suelo que están indicados en la lista que veíamos antes, el anexo 2 del 1165. Tenemos un limitante establecido en el punto 194, donde nos dice que la cantidad de estiércol animal, la cantidad total de estiércol animal usado en las unidades de producción ecológica no podrá exceder de los 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año. Este límite se aplica, o para hacer el cálculo de este límite, tendremos en cuenta el empleo de estiércol de granja desecado, gallinaza deshidratada, mantillo de excrementos sólidos, incluida la gallinaza, estiércol de granja compostado y excrementos animales líquidos. En el propio anexo 2, como os decía, este es la lista positiva de fertilizantes o sustancias utilizadas para fertilización o acondicionadores de suelo autorizadas en producción ecológica. Tenemos que entender, como os decía, que son listas positivas, que lo que no aparezca aquí no está permitido y además que en algunos casos tiene alguna condición o algún límite específico. Por ejemplo, vemos aquí que el estiércol de granja aparece en la lista, está autorizado, pero nos dice como condición específica, producto constituido mediante la mezcla de excrementos de animales y de materia vegetal, cama y pienso para animales. Ok. Condición, prohibida la procedencia de ganaderías intensivas. Es decir, un estiércol de granja que proceda de una ganadería intensiva no está autorizado en producción ecológica. Así, las diferentes, esto es todo el anexo 2, con toda la serie de sustancias, de materias activas autorizadas. Es verdad que vamos a encontrar materias activas, no existe una lista de productos comerciales o nombres comerciales de productos. ¿Vale? Tendremos que ver que la materia activa esté incluida y tendremos que tener en cuenta también si lleva algún requisito o alguna condición específica de uso. ¿Vale? En cuanto a la gestión de plagas y plantas adventicias, está indicado en el considerando 31 y en el 34, nos dice que se utilizarán técnicas de producción que eviten la contaminación del medio ambiente o la reduzcan al mínimo, y el considerando 34, que esta utilización de productos fitosanitarios tiene que ser muy restringida, se tiene que dar prioridad a aquellas medidas que eviten los daños por plagas y malas hierbas a través de técnicas que no requieran la utilización de productos fitosanitarios, tales como la rotación de cultivos, que ante la presencia de plagas o malas hierbas se tiene que intervenir cuando esté justificada esa intervención desde puntos de vista
económico y ecológico, y que en base a ello se permitirá el uso de determinados productos fitosanitarios en producción ecológica. ¿Vale? Nos dice la prevención, ¿en qué la tenemos que basar? En la protección mediante enemigos naturales, es decir, tenemos que fomentar estos enemigos naturales, elección de especies y variedades y materiales heterogéneos, la rotación de los cultivos, técnicas de cultivo, otras técnicas de cultivo basadas bien biofumigación o en métodos mecánicos o físicos o procesos térmicos. Cuando las plantas no puedan protegerse adecuadamente de las plagas, como hemos visto mediante las técnicas que veíamos anteriormente, se podrán utilizar únicamente en la medida necesaria los productos y sustancias autorizados que encontramos en el anexo 1 del reglamento 1165. En el punto 1.10.3 sí que nos dice que en relación a los productos y sustancias utilizados en trampas o dispersores que no sean feromonas, estos evitarán que estas sustancias se liberen al medio ambiente, así como el contacto entre el producto y las sustancias y las plantas cultivadas. Y todas las trampas, incluidas las de feromonas, tendrán que recogerse una vez que se hayan utilizado y se deberán eliminar de un modo seguro. En el punto 9.3 nos dice que se permiten los siguientes productos y sustancias que a su vez estén autorizados por la normativa horizontal, que son aquellas sustancias definidas como protectores, sinergistas, coformulantes, como que sean componentes de los productos fitosanitarios o adyuvantes para su mezcla con productos fitosanitarios, ¿vale? Esos productos con estas características, si están autorizados por la normativa horizontal, también lo estarán en la ecológica. Y nos vuelve a recalcar en el punto 6 que el operador deberá adoptar medidas preventivas y precautorias, medidas de precaución, cuando haya hecho un análisis y haya identificado un riesgo en cada una de las etapas de producción, preparación y distribución. Con esto acabo en este punto. Vemos en el anexo 1 del 1165, es la lista positiva de los productos o de las sustancias autorizadas como fitosanitarios, y está separada en 4 puntos. Aquellas sustancias básicas, las sustancias activas de bajo riesgo, los microorganismos y otras sustancias no incluidas en categorías anteriores. Son listas con la misma estructura que veíamos anteriormente. Nos identifica, en este caso nos pone el número CAS de esta sustancia activa y nos dice si lleva alguna condición o límite específico. Hay que tener en cuenta que en este caso de las sustancias básicas, algunas de ellas podrían tener una función herbicida, pero nos deja muy claro al inicio de esta lista que ninguna sustancia básica se puede utilizar como herbicida. El uso de un producto con una función distinta de la que está autorizado es un incumplimiento del requisito o de la condición que marca la producción ecológica, ¿vale? Por ejemplo, el fosfato diamónico es una sustancia básica que está autorizado en producción ecológica, pero solo en trampas, ¿vale? Entonces tenemos que ver la lista y si lleva alguna condición específica. También en un caso en la lista los microorganismos, todos los microorganismos están autorizados en producción ecológica, pero tendremos que tener justificación de que no proceden de OGMs ni derivados de ellos. Y después hay otra, dentro de este anexo, el punto 4, aquellas sustancias activas que no entraban en las categorías anteriores, pues son lo mismo, materias activas que están autorizadas en producción ecológica, algunas sin requisitos, pues el espinosad no lleva ningún requisito y hay otras que sí que los llevan. Pues por ejemplo, los ácidos grasos están autorizados, todas las utilizaciones autorizadas excepto como herbicida.
Aquí es muy importante tener en cuenta también lo que comentaba al principio, que en primer lugar el producto tiene que cumplir la normativa horizontal, es decir, el espinosad es una materia activa autorizada en producción ecológica. Ok, pero si yo quiero utilizar un producto fitosanitario cuya materia activa sea espinosad, en el mercado encontraré X, que lo que yo tendré que verificar es que sea un producto que tenga registro fitosanitario, que sea un producto registrado para su uso en la agricultura y que además ese producto sea apto para el cultivo en cuestión. Su registro producto esté autorizado para tratar el cultivo en cuestión y la plaga en cuestión. ¿Vale? Ahí es lo que detallaba al principio, que tenemos que buscar, que tenemos que cumplir los dos requisitos. Vale, detallar aquí que quizá pueda llamar la atención, en esta lista aparecen dos sustancias que son unas sustancias químicas de síntesis, como pueden ser como son la deltametrina y la lambda-cialotrina. Estas sustancias están autorizadas en producción ecológica, pero con una restricción, es decir, solo se pueden utilizar en trampas que tengan atrayentes específicos, en un caso para Bractocera oleae y Ceratitis capitata, bueno, en los dos casos, solamente en trampas con atrayentes específicos para la mosca de la fruta y la mosca del olivo. ¿Vale? Importante. Vale, pues si os parece hacemos una pequeña parada aquí y continuamos en Perfecto. 5 minutos. Son a las 11:05, pues eso, son las 11, un poquito antes de las 11:15. Ujú. Volvemos, ¿te parece? Venga, de acuerdo, gracias. Gracias, Sara. Hasta luego, hasta ahora.
Sara, ¿qué tal? Pues si te parece, continuamos adelante, ¿vale? Ok, ¿se me escucha? Se te escucha perfectamente. Vale, Ok, continuamos. gracias. A ti. Vale, pues voy un poquito más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo o no me va a dar tiempo de hablar de todo lo que quiero exponer, ¿vale? Entonces, en cuanto al control de la flora de las plantas adventicias, igualmente la norma se basa o dice que nos tenemos que basar en la prevención mediante las especies y variedades adecuadas, rotación de cultivo, técnicas de cultivo, procesos térmicos o si con las técnicas de prevención no es suficiente, podremos utilizar diferentes métodos de control. Métodos de control bien preventivos, culturales o de manejo o físicos. Pero, en cualquier caso, el control de la flora de las plantas adventicias está prohibido mediante productos o sustancias con efecto herbicida. ¿Vale? Bien con los herbicidas propiamente dichos, porque no están incluidos aquellas sustancias herbicidas, como puede ser un glifosato, no está incluido en el anexo 1, en la lista del 1165 de productos fitosanitarios, pero aquellas otras sustancias que pudiesen tener un efecto herbicida, nos deja muy claro la norma que tienen autorizados todos sus usos, excepto su uso como herbicida. Vale. En cuanto al material de reproducción vegetal, vale, el artículo esto está contemplado en el artículo 13, en el artículo 26.1. Es obligatorio el uso de semillas o material de reproducción vegetal ecológico. Los Estados miembros están obligados a crear una base de datos de semillas y material de reproducción vegetal ecológico donde los usuarios puedan consultar esta disponibilidad que en el caso de España esta oferta se puede consultar en la página web del Ministerio de Agricultura mediante un acceso que hay a una aplicación que se llama EcoSeed, que es el Sistema de Información y Disponibilidad de Material Ecológico y en Conversión, de material de reproducción vegetal ecológico y en conversión. Se puede utilizar material en fase de conversión y la propia norma nos establece una serie de excepciones en las cuales podré usar semilla o material de reproducción que no sea de procedencia ecológica o que no proceda de fase de reconversión o conversión, siempre y cuando en la base de datos nacional no figure la especie que yo quiero usar. En los casos que a pesar de que esté ofertada, ningún proveedor me la pueda suministrar. No figura la variedad que yo quiero usar, es decir, no hay disponibilidad de la variedad que yo quiero usar y todas las demás variedades que hay ofertadas no son adecuadas o no tengo alternativa adecuada adaptada a mi zona o al producto que yo quiero obtener. Y también por motivos de investigación, bien sean pruebas de campo, conservación de variedades, etc. Estas excepciones de material de reproducción vegetal no ecológica hay que cursarlas a la autoridad de control antes de la siembra o plantación del cultivo y para cada campaña. Los productos que utilicemos deberán estar sin tratar con productos fitosanitarios o tratados con productos de los recogidos en el anexo 1 del 1165. Por otro lado, no tienen que proceder ser OGMs, organismos modificados genéticamente, proceder o derivar de ellos y en el caso que queramos hacer material de reproducción vegetal, tiene que cumplir una serie de requisitos distintos, un poco en cuanto al periodo de conversión es menos restrictivo. Como os decía, la oferta se puede consultar
se tiene que consultar en esta aplicación ECOSID del Ministerio de Agricultura, donde es una base de datos nacional, donde veremos, es un buscador. En el caso del epígrafe de semillas de producción ecológica, podemos buscar por proveedor, por especie o por país. ¿Vale? Ahí nos sale. Si nosotros metemos únicamente especie, podemos utilizar trigo duro, nos saldrán todas las variedades y los proveedores que la ofrecen. Uno de los puntos o de los nuevos cambios de este reglamento es que el operador tiene que establecer medidas preventivas, medidas precautorias en cada uno de los puntos que haya identificado como puntos críticos dentro del proceso de producción. ¿Vale? El considerando 68 nos dice que con el fin de evitar la contaminación de los productos ecológicos con productos o sustancias no autorizadas en producción ecológica, los operadores deben tomar medidas proporcionadas y adecuadas que estén bajo su control, primero para identificar y detectar los riesgos de contaminación y segundo para minimizarlos. Y estas medidas se deben revisar cada cierto tiempo y adaptarlas o modificarlas en el caso de que sea necesario. Las medidas tienen que tender, una vez identificados estos puntos críticos, establecemos medidas que tienen que tender a minimizar o eliminar el riesgo para reducir el riesgo de contaminación de los productos ecológicos con productos o sustancias no autorizadas, para evitar mezclas o confusiones de los productos ecológicos, y estas medidas y aplicar unas medidas de limpieza en toda la cadena de producción, bien sea que muchas veces nos olvidamos de lo que son instalaciones de almacenamiento, maquinaria, etc. Aquí el reglamento nos habla de medidas, pero no nos dice cuáles. En cuanto a distancias de seguridad, no nos cita nada, porque en cada caso, cada operador o cada agricultor tiene que hacer su análisis de control de puntos críticos y en base a ello establecer las medidas o las distancias de seguridad que considere oportunas y adecuadas. Y en el caso de que se compruebe o que se verifique que estas medidas no son adecuadas, las deberá de revisar y modificar. Vale. En el anexo 3 nos habla de los requisitos de recogida, envasado, transporte y almacenamiento de los productos. En el momento de la recepción del producto, el operador tiene que comprobar el cierre del envase y verificar o comparar la información de la etiqueta del producto con la de los documentos de acompañamiento. Y además nos dice la norma que es obligatorio que se registre el resultado de dicha comprobación, es decir, que se chequee que se ha hecho esta verificación o esta comprobación. Por otro lado, los productos ecológicos tienen que estar permanentemente identificados por lotes, de forma que se impida cualquier mezcla o contaminación de los productos con sustancias que no cumplen los requisitos de la norma de producción ecológica. En los almacenes tiene que estar el producto permanentemente identificado, bien el producto en sí o bien las zonas habilitadas para el almacenamiento de los productos ecológicos. Vale. El operador, antes de su comercialización, tiene que verificar que el producto cumple, es decir, que ha llevado a cabo todos los requisitos y que el operador es el responsable de verificar que el producto cumple y que lo puede marcar como un producto ecológico. En cuanto al transporte de los productos ecológicos, cuando se llevan a otras unidades, pueden existir dos tipos de modo de transportar los productos. Que estos vayan en envases cerrados adecuados o en envases cerrados o en envases no cerrados. Cuando van en envases cerrados, un envase cerrado se entiende aquel que el producto se transporta de tal forma
que sea imposible la sustitución de su contenido sin manipulación del precinto o de algún dispositivo que lleve el producto para verificar que no se ha manipulado su contenido. Los productos irán provistos de una etiqueta o de una información donde se pueda relacionar de forma inequívoca el producto con el envase, recipiente o vehículo de transporte. Y en el caso de envases no cerrados, como puede ser transporte de productos a granel, en bañeras, de camiones, etcétera, el requisito es que únicamente tiene que ser entre operadores sometidos a control y acompañados de un documento. Pueden ir acompañados de un documento, tienen que ir acompañados de un documento donde se identifique el nombre y la dirección del operador que vende el producto, el nombre del producto acompañado de una referencia al método de producción ecológico, es decir, nos tiene que quedar claramente identificado que es un producto ecológico o un producto en conversión. El nombre o código del organismo de control o de la autoridad de control de que dependa el operador vendedor, la marca o identificación del lote que nos lo permita unir y trazar con los registros de trazabilidad y contabilidad del operador, y además se tiene que mantener un registro documental de estas operaciones de venta, de salida y de transporte del producto. Este es un modelo de un documento de acompañamiento que puede acompañar a estos productos no cerrados que se transportan entre operadores sometidos a control y certificación. ¿Vale? Tiene que ser correlativo, emitido por el un talonario correlativo, emitido por el operador, donde nos identifica el producto, la cantidad, qué calificación tiene y la trazabilidad del lote. Queda identificado el origen y queda identificado el destino. Para identificar un producto ecológico, este es el sello de la eurohoja que identifica el producto ecológico y solamente, como decíamos al principio, un producto es ecológico si es un producto certificado. ¿Cuál es la garantía de certificación? Además de la eurohoja, junto a la eurohoja debajo tiene que aparecer un código, en este caso el código del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica como autoridad de control, es ECO 006AR, y además tiene que venir una indicación del lugar de origen de las materias primas del producto, en la forma agricultura UE o agricultura no UE, pudiendo ser sustituido UE o no UE por el país de origen del que se trate. Además, en aquellos productos que vayan identificados en envases cerrados, optativamente y de forma voluntaria por los operadores, podrán incorporar en sus etiquetas el logotipo del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica como autoridad de control. Hay otros sellos que pueden identificar o que pueden acompañar al producto ecológico, que estos son otros sellos ecológicos de bien nacionales o bien de otros estados miembros o de otros países. En primer lugar, mencionaré este es el logotipo AB francés, es una norma nacional que identifica a los productos ecológicos que se venden, o sea, que puede identificar a los productos ecológicos que venden al mercado francés. El Biosegel en el caso de Alemania, BioSwiss Organic para los productos que se comercializan en Suiza o para el caso de Estados Unidos, el USDA Organic. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay otra lista que está incluida en el anexo 5, parte B del 1165, donde nos dice aquellas sustancias que están autorizadas para la limpieza y desinfección de los edificios o instalaciones de producción vegetal, incluido el almacenamiento.
¿vale? Y también se prevé, que esto todavía no está desarrollado, otras listas de productos de limpieza utilizados para, distintos tipos de la producción ganadera. Los principios específicos en cuanto a la transformación de alimentos los voy a nombrar de forma rápida por encima porque, como os decía, mi compañero tiene un webinario específico para esto. Vale, en primer lugar, en cuanto al considerando 75, nos dice que los alimentos transformados únicamente se deben etiquetar como ecológicos cuando todos o casi todos sus ingredientes de origen agrario sean también ecológicos. Vale. También contempla que con objeto de fomentar la utilización de ingredientes ecológicos, también ha de ser posible o es posible mencionar la producción ecológica solo en la lista de ingredientes de aquellos alimentos transformados cuando se cumplan determinadas condiciones. Asimismo, establecen disposiciones para identificar los ingredientes ecológicos que se utilicen en aquellos productos o en aquellos alimentos que estén constituidos principalmente por un ingrediente que proceda de la caza o de la pesca. En el considerando 76 nos habla de los piensos transformados, que solamente se identificarán como ecológicos cuando todos o casi todos de sus ingredientes de origen agrario sean ecológicos. Vale, como principio en general nombraré que la producción de alimentos ecológicos se basa en el uso de ingredientes agrarios ecológicos, se restringe el uso de aditivos alimentarios y de ingredientes no ecológicos, lo que busca excluir sustancias o métodos de transformación que puedan inducir a error al consumidor sobre la verdadera naturaleza del producto. Los métodos de elaboración o de transformación tienen que ser métodos biológicos, mecánicos o físicos y se excluyen ciertas prácticas o ciertos alimentos que contengan nanomateriales o estén compuestos de estos. Como os decía, en el anexo 5 del 1165 hay una lista positiva de los productos de aditivos y auxiliares tecnológicos que están autorizados para su uso en la elaboración o en la obtención de alimentos ecológicos transformados. La lista es de la misma forma, no me voy a parar en ella. Vale, la producción de piensos lo mismo, también está regulada por las listas. Aquí en el considerando 54 nos dice que el vino es una categoría específica o importante dentro de los productos ecológicos y que tiene unas normas detalladas y específicas para el vino ecológico, que se producirá exclusivamente con materias primas ecológicas e igualmente únicamente se pueden utilizar sustancias que estén incluidas en la parte D del anexo 5 del 1165. Vale, de esto vale. No voy a entrar en esto, vale, porque lo hará mi compañero la próxima semana. Vale. En cuanto a la norma, también hay unos artículos del reglamento que nos dice, vale, esto es lo que, como hemos visto hasta ahora, cuáles son los requisitos que hay que cumplir, tanto en producción, bueno, está establecido tanto en producción vegetal, producción ganadera, productos transformados, pero en el propio reglamento también hay una serie de artículos que nos dicen las medidas que se tienen que adoptar en cuanto los organismos, las autoridades de control detecten que los operadores no cumplen con esos requisitos, eso también está regulado en el propio reglamento. El artículo 27 nos dice qué obligaciones tienen los operadores que adoptar y qué medidas en caso de que ellos tengan una sospecha
de incumplimiento, es decir, cuando ellos sospechen que un producto producido o recibido no cumple con los requisitos de producción ecológica, bien sea por presencia de productos o sustancias no autorizadas o por cualquier otra sospecha que les pueda crear. Vale. El artículo 29 nos dice a los organismos de control qué medidas se tienen que tomar en caso que se demuestre la presencia de productos o sustancias no autorizadas en producción ecológica en los productos ecológicos. El artículo 41 nos dice las medidas a adoptar en caso de incumplimiento de las normas de producción ecológica y el establecimiento de un catálogo común de medidas. Artículo 42, normas adicionales que hay que adoptar cuando estos incumplimientos afecten a la integridad ecológica del producto. Y sobre el intercambio de información también está regulado en el artículo 43, el intercambio de información que los diferentes organismos, autoridades de control tenemos que mantener entre nosotros. En un reglamento complementario, que es el 2021-279, nos dice cuando el operador tenga la sospecha de que un producto que ha producido o recibido no cumple con los requisitos de producción ecológica, qué procedimiento tiene que llevar a cabo, cómo se tiene que hacer esta investigación, las medidas que hay que adoptar y otra vez el intercambio de información. Los distintos incumplimientos frente a las normas de producción ecológica están clasificados en 3 categorías. Pueden ser leves, graves o críticos. Leve, las medidas preventivas que ha adoptado el operador, las medidas preventivas son proporcionadas y adecuadas y el autocontrol es eficaz. El incumplimiento es leve cuando no afecta a la integridad del producto ecológico y cuando el sistema de trazabilidad puede localizar los productos afectados en toda la cadena de suministro y es posible prohibir la comercialización de los mismos con referencia a la producción ecológica. El incumplimiento es grave cuando estas medidas preventivas adoptadas por el operador no son proporcionadas ni adecuadas y los controles que haya introducido el operador, esta revisión de estas medidas o este autocontrol de las medidas no es eficaz. Es grave cuando el incumplimiento afecta a la integridad del producto ecológico. También es grave cuando el operador no corrige un incumplimiento leve. Y es grave cuando el sistema de trazabilidad puede localizar los productos afectados y es posible prohibir la comercialización de los mismos con referencia a la producción ecológica. Y por otro lado, la tipificación o un incumplimiento se considera crítico cuando las medidas preventivas no son proporcionadas ni adecuadas y los controles establecidos por el operador no son eficaces. Cuando el incumplimiento afecta a la integridad del producto ecológico, cuando el operador no corrige incumplimientos anteriores o repite en repetidas ocasiones en otras categorías de incumplimiento y cuando no hay una información en el sistema de trazabilidad que permita localizar los productos en la cadena de suministro. ¿Vale? En base a esto, en función de la tipificación de cada incumplimiento, conlleva una medida. Estas medidas las aplicamos los organismos de control, las tenemos que aplicar los organismos de control sobre la certificación de los operadores. Ante un incumplimiento leve, la medida a adoptar también en el caso de incumplimientos leves son medidas que adopta el operador dentro de su sistema de autocontrol, conllevan la presentación de un plan de acciones correctivas por parte del operador dentro de un plazo previsto en función siempre y relacionado con el incumplimiento detectado. Ante un incumplimiento grave,
la ausencia de referencia a la producción ecológica o la publicidad en la totalidad del lote o campaña de producción en cuestión. Puede conllevar también la exigencia de un nuevo periodo de conversión, la limitación en el ámbito de aplicación del certificado y la mejora en la ejecución de las medidas de precaución y los controles del operador. Y ante un incumplimiento crítico, la medida a aplicar es la ausencia de referencia a la producción ecológica en el lote o la campaña de producción, la prohibición de comercialización de comercializar productos con referencia a la producción ecológica durante un periodo determinado, es decir, no afecta solo a un lote o a una campaña de producción, sino a un periodo determinado. También puede conllevar la medida un nuevo periodo de conversión, limitar el ámbito de aplicación del certificado de forma permanente, la suspensión del certificado de todo el operador durante un determinado tiempo o la retirada del certificado. ¿Vale? A nivel de Estado miembro, hay un catálogo de incumplimientos que está colgado en la página web del Ministerio de Agricultura también. Actualmente está en la versión 8, es de 15, la última versión es de 15 de marzo del 24, y en este catálogo está tipificado cada uno de los incumplimientos de la normativa con la categoría del incumplimiento, si es leve, grave o crítico, y la medida que hay que aplicar en caso de que el incumplimiento de ese incumplimiento, ¿vale? Esto es obligatorio que cada Estado miembro tenga su propio catálogo de medidas e incumplimientos y, como os digo, en el caso de España, esto está colgado en la página web del Ministerio y lo aplicamos todo, en este caso, todas las comunidades autónomas, todos los organismos, autoridades de control. ¿Vale? Uno de los puntos muy importantes que marca la norma y detalla mucho es qué obligaciones tienen los operadores cuando tengan una sospecha de incumplimiento y esta sea debida, o cuando esta sea debida a presencia de productos o sustancias no autorizados en producciones ecológicas. Es decir, cuando un producto recibido o producido tenga residuos de productos no autorizados en producción ecológica. Lo primero que tiene que hacer es identificar y separar el producto. Una vez hecho eso, tiene que comprobar si esta sospecha es fundada y demostrada. Y no se descarta la sospecha, es decir, si se demuestra, el producto no se puede comercializar como un producto ecológico, ni se puede usar en la producción ecológica. Y además tiene que informar de inmediato a su organismo autoridad de control. También el operador tiene que, una vez que ha informado el organismo autoridad de control se ha puesto en contacto con el operador o se lo ha notificado, tiene que cooperar para verificar e identificar estos motivos de incumplimiento. Además, el artículo 39 es un compromiso del operador informar por escrito y sin dilaciones injustificadas a los compradores del producto y además intercambiar información con su organismo de control cuando se demuestre sospecha de incumplimiento, ¿vale? Que pueda afectar a la integridad del producto. Esto es muy importante, lo quiero recalcar mucho. O sea, es obligación, es un compromiso que adquiere el operador que en el momento de que se detecte una sospecha de incumplimiento, tiene obligación de avisar a sus compradores. Vale, cuando la sospecha sea de un producto recibido, previamente se tiene que verificar la información de la etiqueta y de los documentos, con las de los documentos coincide, y comprobar la información del certificado del proveedor. Vale, si es un producto que él ha
elaborado, tendrá que hacer un análisis de todos sus puntos de control críticos para ver cuál ha sido la posible causa de esta presencia de productos ecológicos, de productos no autorizados en productos ecológicos. Vale. Cuando se tenga que hacer la comunicación al organismo de control, también está marcado qué es lo que tiene que aportar. La información que se tiene que aportar son todos los documentos relativos al proveedor, albarán de entrega, factura, certificado del proveedor, certificado de control de los productos ecológicos, el seguimiento del producto con los datos del lote, cantidad de existencias y la cantidad del producto vendida, es decir, la trazabilidad completa del producto, los informes o las pruebas de laboratorio de que nos estén demostrando esa presencia de esas sustancias no autorizadas, todos los registros del muestreo que acompañen a ese producto en investigación y cualquier otra información o documento que se considere pertinente. Vale, ¿en qué casos se afecta la integridad del producto? Pues en los casos que ha habido uso de productos no autorizados en producción ecológica, uso de técnicas no autorizadas en producción ecológica o mezcla de un producto ecológico con no ecológico. En cuanto al proceso de certificación, el proceso de certificación, en primer lugar, comienza en casa de cada uno, por decirlo así. El primer paso es estar convencidos de que queremos realizar prácticas de producción ecológica, bien sea en producción vegetal, producción ganadera, alimentos transformados. A su vez, conocer la norma que regula la producción ecológica. Y una vez tengamos estos dos puntos, el siguiente paso es presentar la solicitud de certificación en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Una vez que se presenta esta solicitud de certificación, junto con toda la documentación que conlleva esta solicitud, una vez el expediente está completo, se le asigna un auditor. El auditor se pone en contacto con el operador para hacer una auditoría inicial, donde se evalúan todos los puntos de la norma. En esa auditoría inicial se emite un informe de auditoría en el cual puede detectar o no puede detectar desviaciones. Si se detectan desviaciones, el operador tiene un plazo de tiempo para proponer acciones correctivas. Estas acciones correctivas las evalúa el auditor y emite un informe que va a un comité de certificación. Esto se evalúa, es evaluado el informe y el plan de acciones correctivas, en su caso, aportado por el operador, por el comité de certificación, que es el que decide si concede o no la certificación al operador. Una vez concedida la certificación, se pueden consultar, como os decía, hay una página web de la Unión Europea, donde todos los organismos de control, autoridades y organismos de control, tenemos obligación de emitir los certificados en esta aplicación. Y todos los usuarios pueden consultar el certificado si un operador dispone o no certificado. Este es el enlace en el que se puede consultar si un operador dispone de certificado, así como para qué categorías está certificado, es decir, cuál es el alcance, qué categorías, actividades y calificación del producto. En el proceso de certificación que os hablaba antes, como esto es una vez al año, es decir, la solicitud de certificación solo hay que presentarla una vez cuando se inicia, pero auditorías de control hay que realizar como mínimo una vez al año. Hay que hacer un control físico a todos los operadores. Este tipo de auditoría es in situ, en las instalaciones del operador, donde se verifica, se hace una parte de control físico, de control de campo, y otra parte de control documental, de registros, trazabilidades, balances, etc. Además, hay que realizar un porcentaje de visitas adicionales, un 10% de visitas adicionales y un 10% de visitas no anunciadas a operadores.
Es decir, un 10% de los operadores, además de tener el control anual, también tienen un segundo control a lo largo del año. Y además hay que cumplir un porcentaje de muestreo del mínimo, un mínimo del 5% de los operadores, hay que tomarles muestra del producto con el objetivo de verificar que el producto cumple con los requisitos y no hay ninguna sustancia no autorizada en producción ecológica. Vale. Todo esto que hemos hablado, como os decía, es un reglamento de la Unión Europea y la certificación es válida y reconocida en todos los países de la Unión Europea. La Comisión también hace acuerdos con otros países que no pertenecen a la Unión Europea para que la certificación de producto ecológico bajo el 848 sea reconocida en otros países. Estas son las relaciones que establece la Unión Europea. Entonces, existe reconocimiento mutuo con otros países que no pertenecen a la Unión Europea, como pueden ser Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, India, Israel, Japón, el cual el acuerdo se ha revisado recientemente y se ha ampliado a ciertos productos, Suiza, Túnez, Estados Unidos, Nueva Zelanda, República de Corea y Chile. Todos estos países está reconocido, existe un reconocimiento mutuo de la certificación. ¿Vale? Bueno, por mi parte ya estoy llegando al final, únicamente os quería mostrar que en nuestro plan de formación dentro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, este webinario de hoy forma parte de este plan de formación. En el mes de abril se han realizado una serie de webinarios. En el mes de mayo está previsto estos otros. El próximo 14 de mayo, como os decía, mi compañero David Olmo hablará de la certificación, del proceso de certificación en el sector transformador. En el mes de mayo, ahí tenéis los siguientes. Mes de junio, mes de septiembre y mes de octubre, si no recuerdo mal. Vale. Y por último... Sí, hay más, Sara, hay previstos más, faltan confirmar fechas y ponentes, pero en la página web los vamos actualizando, al igual que a través de las redes sociales. Nada, Eso como hemos es. comentado al principio, si alguien tiene alguna pregunta, al comenzar tu presentación, hemos indicado que nos la pueden dejar. Todavía tenemos, 3-4 minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer, nos lo puede dejar en el apartado de preguntas. Si no, como bien has comentado tú también, al comenzar tu intervención, tenemos esos correos electrónicos por si alguien quiere dejarnos alguna o plantear alguna duda que le haya podido surgir. Se puede poner en contacto con el comité y vosotros, los técnicos, desde el departamento técnico resolveréis cualquier cuestión que se pueda presentar. Pero lo dicho, aún estamos a tiempo. En el apartado de preguntas pueden dejar las preguntas. Si no, pues iríamos terminando. Sí que estaría bien recordar también esas formas de comunicación, nuestros correos electrónicos y esa web www.aragonecológico.com en la que pueden ponerse en contacto con nosotros. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos la puede dejar escrita, puede también hacerlo a través del micrófono, o si no, pues el correo electrónico nos pueden enviar cualquier tipo de duda, comunicación@aragonecológico.com. Ahí nosotros daríamos respuesta también a lo que pudiera surgir. Nos preguntan aquí. Dicen que el reglamento es muy riguroso con los incumplimientos de los operadores. No lo entiendo como pregunta, sino simplemente es una apreciación que hace Isabel. Es muy, bueno, como he indicado, eso es en el propio
reglamento en el CATIN, en la página web del Ministerio, está colgado y está tipificado todos los incumplimientos, cómo se tipifican, si leves, graves o críticos, y además cada uno de estos incumplimientos, la medida que conlleva el incumplimiento. Nos preguntan también, ahora están llegando las preguntas, ¿qué pasa cuando los incumplimientos vienen de no operadores, de empresas que no están inscritas y que no operan en ecológico? No, eso es un fraude. Es decir, si un operador no es un operador, o sea, si alguien está comercializando un producto ecológico y no es un operador certificado, es un fraude. Eso no va no es un incumplimiento frente al reglamento 848 porque no tiene ningún certificado que esté diciendo que lo cumpla. Eso va por la normativa, o sea, por el canal de fraudes, por decirlo así. También nos Autoridad, preguntan, organismo, dime. perdón. Sí, que nosotros como autoridad, organismo de control, podemos aplicar medidas sobre los operadores a los cuales sometimos a control y certificación. Si un operador no establece ningún tipo de relación con nosotros, ni siquiera se somete a control y certificación, nosotros como autoridad de control no podemos aplicar sobre él ninguna medida. Eso sí, dentro Aragón Ecológico, el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, dentro de sus funciones, también tiene velar por la producción ecológica. Ahí existe otra vía, un canal de comunicación con la autoridad competente, donde en el caso que nosotros recibamos alguna queja o alguna evidencia de un posible fraude del uso de los términos de producción ecológica por parte de entidades que no están sometidas a control y certificación, se la hacemos llegar a la autoridad competente, que ellos son los que se encargan de ese asunto. Nos preguntan también que quién certifica qué producto se puede utilizar en agricultura ecológica, fertilizante o fitosanitario y qué producto no. No hay una certificación, no existe ningún reglamento, igual que para estas categorías de productos, existe un reglamento de la Unión Europea, como queda fuera del ámbito de aplicación los fertilizantes y los fitosanitarios. Entonces, no hay un paraguas común donde nos diga para la certificación de insumos utilizables, no hay un reglamento común. Sí que existen certificaciones de ciertas entidades o ciertas entidades bien públicas o privadas, principalmente privadas, donde con su norma dicen que este producto es utilizable en producción ecológica y está certificado con su norma. No pueden usar el logotipo de producción ecológica y la mención que pueden hacer es utilizable en producción ecológica, pero no existe un paraguas común o un reglamento común. Preguntan también que si existe algún repositorio oficial en el que consultar qué insumos se pueden utilizar en agricultura ecológica aparte del listado del reglamento. De nombres comerciales, no. De nombres comerciales, no. Existen diferentes entidades o asociaciones que hacen esta certificación de insumos que, bueno, te da cierta garantía, ¿vale? Pero son entidades, o sea, no es algo público, son entidades privadas. Nos dice Isabel que en el sector hay empresas que trabajan de este modo, que venden su producto como ecológico y lo publicitan así, pero que no están certificadas. Que si se toman Pues medidas. le animo a que nos si son de Aragón, bueno, aunque no sean de Aragón, a que nos lo informe y nosotros cursaremos la oportuna, no denuncia, sino información a la autoridad competente para que ellos, si son de Aragón, se pongan en contacto con el operador o con fraudes, o si son de otra comunidad autónoma, lo comuniquen a la autoridad competente que corresponda. Vale, pues no sé si hay más preguntas. ¿Hay alguna pregunta más que quieran realizar?
Si no, remitimos de nuevo a comunicación@aragonecológico.com, a que nos dejen esas preguntas y nosotros las iremos respondiendo. Parece que no hay más preguntas. La semana que viene volvemos a estar con vosotros, volvemos a estar con los técnicos de Aragón Ecológico, junto con David Olmo. Seguiremos hablando y conociendo más detalles acerca de, en este caso, de la certificación en producción ecológica. Seguiremos hablando, no solo de normativa, pues seguiremos hablando de certificación. Será también a partir de las 10 de la mañana. A través de la web pueden llevarse a cabo las inscripciones. Sara, muchísimas gracias por todo. Gracias por haber estado con nosotros. Repetimos seguro el próximo año. Gracias de verdad, un placer. Gracias a todos también por haber estado al otro lado. Gracias. Muchas gracias a todos los alumnos oyentes y muchas gracias a ti, Carlos. Hasta que A queráis. vosotros. Gracias, hasta luego. Adiós.